¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Debates. La semana pasada, el Senado argentino, en una sesión histórica con más de 16 horas de debate, terminó rechazando el proyecto que venía con media sanción de diputados para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Como decimos, sesión histórica, se puso sobre la mesa, se trató en diputados, llegó al Senado de la Nación y finalmente este proyecto fue rechazado por el voto de la mayoría de los senadores, 38 a 31 más algunas abstenciones. Pero el tema no está saldado, sigue generando controversias, sigue generando debates, sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. Hay en la Argentina miles de embarazos no deseados que después se convierten en la causa principal de los abortos. Hoy, hace un ratito nada más, se conoció que el presidente de la Nación decidió postergar la presentación del nuevo proyecto que reforme el Código Penal. Estaba previsto para la semana que viene, para el martes, pero han decidido postergarlo para que esta discusión, dicen desde el gobierno, no se lleve puesto todas las modificaciones del articulado del nuevo Código Penal. El tema es, ¿qué hacemos con esa realidad que sigue pasando? Eso es lo que vamos a debatir hoy en Debates. Los invitamos a quedarse. Ya se sabe en este momento que todos los números están realmente en contra. Se calcula que son 37 los senadores que están en contra de darle la otra media sanción, la sanción definitiva al proyecto de legalización del aborto, y 31 a favor. Son solamente 2 los indecisos, una que estará ausente y otra que prevé abstenerse. Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año. ¿Será el año que viene o el otro? ¿Cómo voy a discutir yo con mujeres el tema de la libre disposición de su cuerpo? ¿Quién soy yo para discutir eso? El uranbarbismo, con el cinismo que lo caracteriza y ese modo bastardo de abordar la política, ha generado una fenomenal cortina de humo. sueño para esas mujeres que nunca tengan que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo. Pero si tienen que hacerlo, quiero que lo hagan seguras, quiero que lo hagan acompañadas. Los médicos le dicen, hacer un aborto es un delito. Y ahora la ley dice, es obligatorio para usted hacerlo, porque si no lo meto preso. Pasar de delito a obligación es un poco exagerado. El no seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro no le pertenece. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea. Los que voten rojo están rechazando. Bien, los que voten 38 verde están por la aceptando. negativa, 31 votos afirmativos y 2 abstenciones. Afirmativos, 31 votos para la media sanción en general. Y allí está confirmado, los que ustedes ven en colores amarillos, Perotti y Drexel, son los que se abstuvieron de votar, los rojos han votado en contra, los verdes han votado a favor. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Bueno, y aquí Gabriela Michetti, que acaba de levantar la sesión. El aborto legal no es ley. Mucha alegría, mucha emoción, muy contenta, me desborda de alegría, me gozo en mi Dios Padre Celestial que está en los cielos. Sé que Él nos lo permitió, porque Él es que da la vida y Él es que quita la vida. Él tiene derecho de dar y de quitar. Presentábamos de esta manera lo que fue el debate en senadores de la semana pasada y por supuesto las diferentes manifestaciones que hubo en la calle y las opiniones que queremos seguir hablando, queremos seguir debatiendo por aquí por Canal U. María Teresa Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, gracias por venir. ¿Cómo estás vos? Federico Maciocchi, abogado dedicado al Derecho Ambiental, docente de la Facultad de Derecho, gracias por venir. Eugenia Monte, abogada, becaria postdoctoral del CONICET, integrante del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho. Me costó leerlo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno. Les pido una primera impresión. Ya vamos a ir recorriendo diferentes opiniones. Tengo incluso como primer tape disparador
las opiniones de la mayoría, de muchos de los senadores que se opusieron al proyecto. Ahí recorríamos en la presentación muchos de los que estuvieron a favor, pero una primera impresión después de este tratamiento, tanto el de diputados o por lo menos lo que ocurrió este año. Ya quedó o no, lo veremos cuando se presente el Código Penal, clausurada la discusión por este año en las cámaras legislativas, pero una primera impresión, Eugenia. Una primera impresión, bueno, sería que el movimiento feminista tomó la calle, el movimiento feminista despenalizó el aborto. Tenemos una despenalización que no solamente es social, sino que ya es una despenalización que está en la calle convirtiéndose en derecho. Para mí el balance de estos últimos meses ha sido profundamente positivo porque el feminismo ha logrado una revolución cultural. Federico. Conforme me gustó el debate, lo noté rico de una posición y del otro. Me pareció de parte de muchos senadores que se opusieron al debate, rescaté muchos, como la senadora por Salta, me pareció muy interesante, entre otros senadores también, pero la verdad que me gustó mucho el debate que se dio. María Teresa. Eso, poner argumentos, debatir, es lo que veníamos pidiendo desde el movimiento feminista para trabajar esta problemática social y de salud, que bueno, hace tiempo que venimos reclamándola. El proyecto se presenta en el 2007 por primera vez y tuvo que pasar 7 instancias para que pueda ser debatido en el Congreso Nacional, ¿no? Decimos, qué bárbaro, ¿no? Cómo los temas que nos atraviesan las mujeres y atraviesan la salud pública, la salud de las mujeres y tienen que ser parte de políticas públicas, es tan difícil de abordar, ¿no? Y que, bueno, después de tanto tiempo y de tanto movilizarnos y de tanto estar en la calle, recién ahora se pudo tomar y con la riqueza con la que se pudo tomar también. Lo decían ustedes, bueno, resaltando el tema del debate. Vamos a escuchar las opiniones de algunos de los senadores, principalmente aquellos que se opusieron al proyecto, los discursos más notables, y si es posible, le vamos a pedir al director, si nos puede pegar también la opinión del presidente de la Nación al día posterior. Creo que vamos a lograr tener una recorrida completa, tanto de los senadores que se opusieron al proyecto como también la del presidente de la Nación al día posterior. Lo vemos. De acuerdo, y se sigue la tradición en muchos de los casos, que cuando se entera que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no podemos perder nosotros. Por eso, señor presidente, yo voy a votar en contra. Creo en las dos vidas. Este voto negativo será porque soy conservadora, será porque me quedé en el tiempo, será porque tengo mis años, no lo sé, tal vez. Imagínense ustedes que la madre de Vivaldi, por ejemplo, por hablar de algo que nos puede gustar a todos, le haya negado el derecho a la existencia. O la madre de Mozart, por ejemplo, que le haya negado el derecho a la existencia. O de Leonardo da Vinci. O de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Bueno, yo participo de esta vida, me encanta la vida. Yo podría vivir 1000 años acá. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia, que no me negó el derecho a la existencia. La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento. Si la culpa no es elaborada, pueden aparecer comportamientos autodestructivos como el consumo de drogas, alcohol, nuevos abortos, intentos de suicidio, baja autoestima, incapacidad de relacionarse con otros y en general con otros hijos. Posteriormente a todos esos síntomas aparece la ira por la pérdida, la cual se transforma en enojo y suele descargarse en episodios de rabia. Pero de ahí libre, gratuito, obligatorio y dale que va, no. No hay derecho a matar. Por eso es muy importante que sigamos trabajando en la educación
integral de los docentes que incluya el capítulo de educación sexual. Necesitamos una asesoría integral a las escuelas y necesitamos también, dentro de lo que ya distribuimos como métodos anticonceptivos, introducir métodos anticonceptivos de larga duración que se demuestran mucho más efectivos en todos estos temas. Entonces creo que todo eso es lo que estamos haciendo, especialmente ya hemos empezado con Salta, con Jujuy, con Corrientes, con Misiones, donde hay estadísticas que muestran donde hay mayor cantidad de embarazos adolescentes no deseados, pero vamos a trabajar con especialmente las provincias del norte y la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenemos la mayor cantidad de casos. Por eso es una agenda que, por eso digo, tenemos que entenderla, que nos compromete, porque el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan esa posibilidad de elegir y de planificar su vida. Así que les agradezco y espero que entendamos que estos son debates que comienzan y que van a continuar. Ahí estaba entonces la opinión de los senadores, las más controvertidas de los senadores que se opusieron al proyecto, y el presidente hablando un día después. ¿Keka? Es interesante lo que dice el presidente, pero fíjate vos que desde que asumió este gobierno, el programa de salud sexual, el programa de educación sexual integral, es el que ha sido más recortado en la política educativa de este gobierno, ¿no? Sabemos que se redujo mucho el presupuesto, se redujo muchísimo la capacitación docente que se venía llevando para implementar efectivamente este programa, y también con la anticoncepción, por ejemplo, estos métodos de larga duración que dice el presidente, como es el implante subdérmico, hay 1 o 2 por mes en los centros de salud, y que son anticonceptivos orientados, digamos, para adolescentes que hayan tenido algún evento obstétrico. Entonces también, si se dice que hay que realmente, como nosotros en nuestro lema de la campaña Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, lo que estamos reclamando es que se intensifiquen estas propuestas, políticas públicas que tienen que ver con la prevención. Que sería el primer paso, ¿no, Eugenia? Bueno, lo dijeron los mismos senadores, posiciones conservadoras, posiciones de otra época que responden a una sociedad que está, que se está muriendo de alguna forma, que está terminando. Y también me quedé pensando en los síntomas de los que hablaba una de las senadoras. Eso no son ni más ni menos que los síntomas que tienen las mujeres que tienen que continuar con un embarazo forzado. Basta con mirar los casos de mujeres o de niñas que quisieron ser forzadas a continuar con los embarazos y que llegaron a las Cortes con anterioridad al fallo de la Corte Suprema del 2012. Esos eran precisamente los síntomas. E incluso algunas de ellas intentaron suicidarse, quitarse la vida. Entonces, las consecuencias del embarazo forzado son mucho más dramáticas que las eventuales consecuencias del aborto. Y por otra parte también, bueno, la cuestión de la violación, no existen matices en la violación. La violación implica siempre una violencia sobre el cuerpo de otro, implica siempre una falta de consentimiento, por lo tanto, si son más que desafortunadas, son trágicas esas declaraciones, sobre todo en este contexto social. En otros contextos esto era en un punto esperable, pero en este contexto de un cambio social tan profundo, sobre todo en lo que refiere a las formas en las que nos relacionamos con otros en términos de la sexualidad, esas declaraciones son trágicas y sí son dramáticas, digamos. Federico. Sí, yo tengo una posición totalmente opuesta, pero mi postura opuesta no es desde el conservadurismo ni desde la religión tampoco. En primer lugar, desde una concepción humanista, y en segundo lugar desde el derecho. Entonces creo que... Contanos una y la otra. Sí, humanista en el sentido de que creo en la vida y he defendido siempre la vida. Profesionalmente me dedico a la defensa del derecho ambiental, patrocino y defiendo causas ambientales de incidencia colectiva. Presido 2 instituciones que se dedican al litigio de interés público, entre ellos fundamentalmente el ambiente, con marcada objetivo. Hemos hecho con las fundaciones hemos tenido muchos litigios que han sido emblemáticos, que han motivado la formulación del dictado de la Ley de Ambiente de Córdoba. Eso por un lado. Y desde el punto de vista del derecho, encuentro que me parece que está... No voy a decir que esté equivocado porque no soy yo para juzgar de equivocado, sino desde mi punto de vista creo que no pasa por ahí la discusión. Es como si hoy quisiéramos debatir sobre la implementación de la pena de muerte.
Y la pena de muerte hoy no la podemos implementar por más que querramos implementarla. Nosotros, nuestro país ha adherido y ha ratificado tratados de derechos humanos que prohíben la aplicación de la pena de muerte. Y hoy, en virtud de la celebración de tratados de derechos humanos, el país nuestro no puede permitir que se lleve adelante el aborto de la manera que se planteó, y menos en la ley. ¿Te parece comparable una cosa con la otra? ¿Pena de muerte con la legalización del aborto? Creo que se aniquila una vida, pero quiero decir, discutir sobre el aborto es como si discutiéramos en términos jurídicos, y en cuanto a la posibilidad o no de llevarlo adelante a través de una ley, es lo mismo en este sentido. Hoy la Argentina no podría implementar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que aquellos estados que no tengan prevista la pena de muerte no la van a poder restablecer. Entonces está cerrada esa posibilidad. Y en materia de aborto, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y la ley que ratifica la Convención, está la protección del por nacer desde el momento de la concepción. Vos decís que habría que haber una reforma constitucional en todo caso. Y me parece que para tampoco, plantearse ahí. Más allá de la Constitución, va más allá, están los derechos, en los tratados de derechos humanos, y que en virtud del principio de progresividad, es decir, de que todas las políticas que se lleven adelante tienen que tender a proteger aún más estos derechos, no se podría ir para atrás. Entonces mi posición es desde ese ángulo, no es ni desde la religión ni desde el conservadurismo. En el tema legal, por ahí, para eso también acudo a dos abogados, digamos, en el caso de Eugenia, digamos, porque siempre están las bibliotecas, digamos, en el derecho. Bueno, pensaba cuando te referías a los tratados de derechos humanos, a la Convención de los Derechos del Niño también, son esos mismos, los órganos de interpretación de esos tratados que controlan el cumplimiento de esos tratados en los diferentes países, los que han recomendado específicamente a la Argentina adoptar medidas para garantizar el acceso al aborto en el sistema de salud. Por lo tanto, una interpretación contraria es una interpretación contraria al propio tratado. Y por otra parte, otro asunto que me parece que sobrevuela generalmente cuando discutimos el aborto, y es que hablar de personas por nacer, hablar de feto, hablar de niño, hablar de la vida y la protección que puede haber respecto de eso, no dice nada respecto del aborto. Y creo que allí tenemos que volver sobre el fallo de la Corte del año 2012, porque creo que el fallo hizo algo muy interesante en términos jurídicos, que no es novedoso para la Corte, digamos, y tampoco es novedoso en términos de la cuestión del aborto, y es que además de hablar de los derechos o los eventuales derechos que tendría el niño por nacer, o el feto, refiere también a los derechos de las personas gestantes. Y en ese sentido la Corte logra hacer una ponderación, una compensación, digamos, y equilibrar. Y por eso la Corte logra decir que el aborto entonces es constitucional, es convencional, y la despenalización es acorde con los tratados de derechos humanos firmados por la Argentina. Quedan muchas preguntas flotando el 9 de agosto. Dijimos, y digamos, en realidad se debatió en una de las cámaras, salió con media sanción, en otra de las cámaras se rechazó, no es ley. Y el 9 de agosto sigue todo tal cual como está. ¿Qué hacemos con ese problema? Es lo que nos preguntamos, digamos. Si es que, digamos, está ponderado como un problema social, digamos, el tema de los abortos clandestinos, el tema de la mortalidad materna. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, nosotros desde Católica siempre decimos que la prohibición legal o religiosa sobre la interrupción del embarazo no incide que para las mujeres que no están de acuerdo con embarazos forzosos o embarazos no deseados, interrumpan su embarazo. Eso sucedió a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros estamos hablando de despenalizar el aborto, estamos poniendo a las mujeres en un riesgo para la salud. Porque está bien, no las criminalizamos, dejamos que en algún sentido interrumpan su embarazo, pero ¿qué pasa? Las mujeres mueren, y sobre todo las más pobres, y son, bueno, un ejemplo, el caso de Liz, de la chica del Pilar, que accede ni siquiera al misoprostol, porque el misoprostol es carísimo, sale 4.000 pesos, y no es fácil acceder al mercado. Entonces, bueno, uno interrumpe como puede, y ahí se lleva la vida de estas mujeres y de toda también una familia de otras vidas, ¿no? De otros niños que están ahí. En el caso de Liz tenía 2, en el caso de la compañera que murió en Santiago del Estero eran 5 niños. Hay políticas que no llegan a esas mujeres, hay políticas de Estado como la política de salud sexual y reproductiva no llega. Entonces lo que estamos también haciendo desde el movimiento de mujeres, desde el feminismo, es articular con sectores como el sector salud, promoviendo también alianzas para que este sector realmente pueda acompañar a las mujeres y pueda dar información. Se armó una red de profesionales por el derecho a decidir,
una red de profesionales de la salud que acompaña a las mujeres desde la atención primaria con información acerca de cómo interrumpir sus embarazos de forma segura, ¿no? Y eso creo que está creciendo. El sector salud, muchas compañeras, sobre todo mujeres que conocen de lo que nos pasa a las mujeres cuando transitamos por embarazos no deseados, muchas de estas compañeras están ofreciendo esta información y yo creo que desde ahí vamos a seguir peleando para que realmente no haya mortalidad materna o haya menos, pero bueno, mientras siga el aborto clandestino, obviamente que la mortalidad va a seguir existiendo. Federico, ¿qué hacemos el día después, digamos? Porque es interesante ver que nos quedamos con una legislación vieja, digamos, no actualizada en la Argentina, más allá de que ahora este año pueda reformarse el Código Penal, pero tenemos una legislación que no ha sido actualizada. ¿Qué hacemos para evitar...? Personalmente, descreo, soy muy escéptico y descreo de muchas plataformas fácticas que son preimpuestas. Sobre todo a través de los medios, perdón, pero a través de los medios de comunicación muchas veces dígalo, no hay somos problema. bombardeados. Los medios donde se puede decir las cosas. Los medios no, porque no es precisamente con nadie en particular, sino se nos presentan determinadas plataformas fácticas y se transforman en verdades absolutas que de tanto repetirlas son verdades y que nadie les puede cuestionar, como si fueran dogmas. Así como cuestionamos dogmas religiosos, bueno, yo advierto, desde mi humilde percepción, que se ha impuesto una determinada plataforma fáctica y pasa a ser eso la problemática social número uno, que está en la agenda número uno. Y personalmente no creo en eso. No creo en eso por los números que representa, por la modalidad de cómo se ha planteado, por ejemplo... Perdón, estarías diciendo que no lo crees que sea un problema de salud pública que esté afectando gravemente. En los términos que ha sido planteado. Que esté afectando términos que ha sido planteado. Por supuesto que no puedo celebrar jamás una pérdida de una vida de ninguna manera, no puedo celebrar que fallezca una persona, eso absolutamente. O sea, ¿descrees de las estadísticas que se manejan? No, descreo de que eso realmente sea una cuestión prioritaria como ha sido hoy planteado. Se detuvo todo el país girando en torno del aborto. Y si nos ponemos, si hablamos de salud pública y tenemos que ir a ver, bueno, cuántos son los números de las personas que están afectadas. Y los abortos clandestinos evidencian que no llegan ni a 100 la cantidad de muertes por abortos clandestinos. Me van a decir sí, no, lo que sea, pero digamos, es mi humilde posición. Eso desde un punto de vista, en cuanto ha sido presentado. Las voces, o mejor dicho, las voces que se han querido presentar como opositoras al aborto han sido siempre, se han mostrado aquellas voces que son desde la religión o desde el supuesto conservadurismo. Y creo que no es así porque no todos pensamos de esa manera ni con esos argumentos. Entonces creo que ha sido un poco injusta la manera de plantearla. Ahora, es interesante lo que pasó en el Senado y en diputados porque pudieron exponer una cantidad de expositores impresionante, desde el derecho, desde sus concepciones religiosas, desde la concepción médica también, digamos, que es importante, digamos. Por lo menos lo que pasó en las comisiones de diputados y en senadores fue interesante. Los voy a dejar ahí con las ideas pendientes, nos vamos a ir a una pausa, segundo bloque, y también empezamos a hablar de lo que pasa en otros lugares, en otras latitudes, porque nos vamos a asomar a los casos de Rusia, uno de los primeros países en despenalizar el aborto en el mundo, y otro que tenemos por aquí cerquita, como es Uruguay. Lo vemos en el próximo bloque. Ya venimos.